Hola, muy buenas noches, amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la espada y la pluma. Y hoy tenemos a unos buenos amigos con nosotros que ya han estado antes por estos lares y como no aprobaron, pues los traigo hoy para ver si en este examen aprueban. Y son, de Ricardo, ¿qué voy a decir de Ricardo? Ricardo, que es una persona con la cual mantengo una relación excelente y que algún día mejorará al propio Goya. O mejor algún pintor de batallas como Velázquez. ¿Verdad, Ricardo? Dios te oiga. Sí, va de camino, va de camino. Bueno, pues ha entrado en acción nuestro segundo invitado, José Luis Hernández Garbi, que creo recordar, tiempo le entrevisté en un trabajo que resultó no interesante, sino lo siguiente, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Un placer. Bueno, pues yo estoy aquí en plan divo y no, yo estoy equivocado, porque los divos son ellos. Entonces, estos señores han hecho este libro que tengo en mis manos, que este libro tengo en mis manos me recuerda a un programa de la época franquista de Televisión Española. No sé, tú sí te acordarás. Sí, ¿no? ya iba a decir que peinamos canas, pero ya es que ni siquiera peinamos. Ni siquiera peinamos. Tampoco. Estamos ya... Ninguno de los tres. Ni siquiera. Nuestra alopecia galopante yo creo que nos delata, ¿no? De la edad que tenemos. Y sí, yo me acuerdo de esas presentaciones de libros que se hacían en Televisión Española, la única que había, y lo primero que se hacía era enseñar la portada, mostrarla a todo el mundo y decir, bueno, este es el autor y lo tenemos aquí como invitado. Bueno, pues hoy casi el invitado soy yo porque, como podréis observar, no estamos en casa, sino que estamos en la librería de Tercios Viejos, que tiene a bien presentar el libro y antes de que lo presente, pues lo presento yo. Es aquello de a ver quién corre más. Y bueno, pues es que no sé por dónde empezar, porque los dos son buenos amigos y ya sabéis que las entrevistas están hechas para machacar a los buenos amigos. De modo que vamos a empezar por Garbi, que quizá hace más tiempo que no le veo. José Luis, ¿cómo te has metido en un follón como este? Porque esto no es fácil, ¿eh? Hombre, está mal que yo lo diga, ¿no? Pero desde luego no es, como tú bien dices, no es tarea fácil. Además, en la historiografía española hay pocas obras que se centren en lo que fueron los asedios en la guerra de Flandes, ¿no? Lo que los holandeses llaman la guerra de los 80 años. Y la verdad es que yo buscaba precisamente eso, dar una perspectiva nueva a la guerra de Flandes, que fuera una visión diferente de lo que hasta ahora se había escrito y se había dicho. Y bueno, yo creo que nada mejor que los asedios, que yo creo que fue las operaciones militares que marcaron lo que fue toda la campaña en Flandes, ¿no? Y bueno, pues me he encontrado con muchísimas sorpresas. Yo creo que el lector va a encontrar sorpresas históricas que bueno, todos hemos oído hablar de la guerra de Flandes, pero desde esta perspectiva, por supuesto que no. Y hay muchos detalles en los asedios que yo recojo en el libro que estoy seguro que van a emocionar y van a impresionar a los lectores. Luego, además, tiene el añadido este libro que, aparte del texto, pues cuenta con una selección de imágenes que ha hecho Melquiades Prieto, que bueno, son magníficas, ¿no? Que sirven para ilustrar la época contemporánea en que se produjeron estos hechos. Y además, para rematar todo esto, pues tengo la suerte de contar con las magníficas y maravillosas ilustraciones que ha hecho Ricardo Sánchez, que bueno, yo creo que nos sitúan en el campo de batalla. Uno cuando ve los soldados que ha dibujado Ricardo Sánchez con esa maestría a la que nos tiene acostumbrados, pues uno se sumerge en la batalla. Bueno, la verdad es que lleva razón, porque yo cuando en un principio yo he visto la portada que tenemos aquí nuevamente. Vamos a retrotraernos 60 años casi en enseñar portadas de libros, pero no, yo cuando la he visto no me he retrotraído esos 60 años, yo la he visto, no le he dado ninguna importancia, digo, esto es una reproducción de alguna obra de algún pintor de Flandes o algún pintor español, más bien parece un pintor de Flandes, precisamente de ese 16, 17 del que estamos hablando. Y de repente me dice José Luis Hernández Garbi que no, que la ha hecho un tal Ricardo que está aquí. Ricardo amigo, Sánchez, a ver, cuéntame. Amigo, ¿cómo es posible se nota que que estoy entre amigos, que no me atrevo a decir ni modo. A ver, mira, tengo que cuéntame decir, esta maravilla. voy a empezar la ha hecho? ¿Cómo la has hecho? El libro voy a empezar de dentro a afuera, porque Uy, como es un libro que como lo he leído y lo he disfrutado muchísimo, y se nota que
ese libro es una de las venas, o habla de una de las venas por donde se desangra el imperio y por donde late a la vez el imperio. Por tanto, cuando lees el libro, vas corriendo a la vez que las historias y lo que va sucediendo y los muertos que van dejando por el camino, es que lo vives de verdad. Es un libro que huele a pólvora, es un libro que para mí ha sido un honor hacer esa cubierta, porque huele, trae. Sí, a ver. Déjamela, huele a tinta, pero huele a pólvora. Huele a tinta porque está muy nuevo. Espera, quita el humo, y casi se escuchan también los disparos. ¿A ¿No? que Si lo sí? abres, ¿A que sí? se escuchan los disparos de los arcabuces. Oyes el jaleo de los soldados en las trincheras, oyes perfectamente cómo están cavando por el fondo, socavando los bastiones. Es un libro que huele a pólvora, que tiene una cosa en primicia. Y es esto es una primicia, porque es un nuevo mapa. Hay muchos mapas del camino español, pero este es tuyo, ¿no? Esta es la versión revisada del camino español que ya conocíamos, que apareció en algún libro anteriormente. Sí. Y por primicia, sale solo en la primera edición. Así que yo les diría a los lectores de este libro, que es un libro que, insisto, no por hacerle publicidad, que de verdad me lo he leído de pe a pa, tiene el sabor a pólvora que le da Garvey, tiene además el análisis de los personajes, que es que realmente entiendes a los personajes, entiendes muy bien la angustia. Hablábamos esta mañana, precisamente él y yo, de Fabrique, ¿no? Del hijo del duque, Don Fabrique, del hijo del duque de Alba. Y te das cuenta la angustia y lo alicaído que estaba, porque no lograban tomar aquello en unas condiciones climáticas espantosas y en unas condiciones de hambruna, no solo dentro del sitio que estaban asediando, que era el sitio de Harlem, ¿no? Sino fuera estaban pasando también dificultades. Entonces, notabas ese aspecto de la pesadumbre en los alrededores del lugar del asedio y tal, eso lo notas en los personajes. Y es espectacular realmente el libro, en ese sentido. Bueno, lo estás viviendo. Yo la versión más cinematográfica que tengo es la de una película que marcó una época, marcó un momento y que no se ha vuelto a repetir, porque hemos tenido a ese capitán, a la triste, que es la única idea que tenemos de lo que es un asedio. Porque quizá las películas de blanco y negro que se hicieron en los años 40 y 50... faltas absoluta de medios para poder rodarla, porque como que él dice, la rodaron con 4 pesetas, pero sin embargo sí tenemos esa idea que tú nos has dado del zapador, de que los derrumbes en esas minas que hacían, las ratas, el tener que comerse las ratas, ¿no? Exacto. O los perros y gatos. En alguno de los asedios ya decían que no había ni gatos ni perros por las calles porque se los habían comido, realmente. Es que las circunstancias en las que se producen todos los asedios de Flandes son terroríficas, se ponen la carne de gallina. La génesis de este libro pues está, digamos, justamente antes de que estalle todo el tema de la pandemia y se desarrolla durante la pandemia. Y yo en el prólogo hago referencia precisamente a ese momento de la pandemia, a ese momento en que estuvimos todos encerrados y demás. Que bueno, pues en aquel entonces se nos comparaba como con luchadores, que estamos resistiendo un asedio y demás, y hago esa comparación. Lo que pasa es que digo, bueno, salvando las distancias. Nosotros podemos ir al supermercado a comprar la comida y tenemos Netflix y estamos entretenidos, estamos en nuestras casas confortablemente, pero no nos sirve para ponernos un poco en el lugar de esas personas, tanto de esos soldados como de esos civiles que estuvieron encerrados en grandes ciudades y encima pues no tenían las ventajas que tuvimos nosotros durante el encierro, ¿no? Y es eso, que bueno, pues había circunstancias de hambre, unas circunstancias climatológicas tremendas, la gente moría por enfermedades, moría por el combate, en fin, son circunstancias que la verdad es que ponen en la carne de gallina, y yo es lo que he intentado reflejar en cada uno de los capítulos. En definitiva, esas condiciones infrahumanas las podríamos calificar de miseria. Sí, por supuesto. Pero lo decía Ricardo, pero no solo en un bando, sino en los dos. O sea, la miseria se vivía dentro de la ciudad asediada y la vivían también los soldados que estaban asediando esa ciudad. Y hay que recordar también, que también lo reflejo en el libro, que los asedios no eran exclusiva de los tercios españoles o los tercios al servicio de la monarquía hispánica. A veces los españoles estaban encerrados en ciudades en Flandes, ¿no? Y ya digo, se compartía, tanto los de un bando como otro, compartían estas circunstancias dramáticas. Y hay una cosa que me llama la atención en todo esto, y siempre me gusta que la gente sea consciente. El español de hoy en día no se da cuenta de que sí, hay 40 millones de españoles,
pero en el momento en que estos hechos se producen, el número de millones de españoles era 10 veces menos prácticamente. Entonces, precisamente has dicho, los españoles estaban asediados, los pocos españoles, porque quizá la mayoría de los hombres que había en los tercios, de los famosos tercios españoles, pues a lo mejor había una mayoría de hombres italianos que también eran españoles. Había valones, había borgoñones, había alemanes, había de muchas nacionalidades. Hay que tener también en cuenta, quizás a lo mejor lo comentaba también con Ricardo estos días, tenemos la imagen cinematográfica de las últimas grandes guerras, con esos grandes movimientos de tropas, de cientos de miles de soldados, ¿no? Las batallas napoleónicas, quizás a lo mejor son las más representativas. En este caso hay que señalar que las campañas en Flandes se desarrollan con un número muy reducido de tropas. A lo mejor en un asedio, pues tanto el contingente que había en el interior de la ciudad, pues no superaba los 4.000, 5.000 combatientes. En el exterior, pues podían llegar a lo mejor a 20.000 en casos extraordinarios. Hay que señalar que el número total de tropas al servicio de la monarquía en Flandes, en los momentos de mayor tensión, apenas llegaba a los 100.000 hombres, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta ese detalle. De los cuales ni la 10ª parte apenas eran los que podíamos decir peninsulares, por decirlo con propiedad, porque el resto sí pertenecían a la monarquía hispánica o eran contratados o pertenecían a algún territorio de la monarquía hispánica, y en ese sentido había lealtad. Pero a mí lo que más, sobre todo lo que más te llama la atención es la implicación de la gente. Te das cuenta que cuando hemos visto alguna película de Stalingrado, que es un asedio en todo rigor, esa hambruna, esa sensación de que están a punto de comerse entre ellos, eso existe, eso persistía desde entonces, ¿no? Y yo diría que con mayor crueldad, porque entonces en el siglo XX ya existía una cierta conciencia, pero entonces es que yo estaba recordando la escena, porque además la visualizas perfectamente, tal como lo describes tú. Ya te lo dije, casi es para hacer un vídeo, no un vídeo, para montar un documental en el canal de Historia, hacer una serie de asedios, porque es absolutamente espectacular. Cómo cuentas, por ejemplo, cuando Nassau con sus tropas intenta entrar en el círculo del asedio de Breda, y se encuentra con una resistencia de los italianos, y cuando se están retirando los italianos vuelven otra vez el contragolpe, y cómo mueren por lo menos 500 ingleses, daneses y holandeses ahí en casi en un callejón, muchos mercenarios que les han desterrajado con arcabuces, con cañones, miembros amputados. Pero yo me imaginaba que ya por discreción no decías más, pero tripas sueltas, porque ahí se habían hecho de todo, se habían disparado, se habían rajado, se habían... Sí. Todo lo que pueda uno imaginar. Había hasta ballesteros entre ellos. Quiere decir, se habían matado de todas las maneras posibles que tú puedas imaginar. Eso es algo que se vive en el libro que tú describes, ¿no? Esa miseria de la muerte, ¿no? Es que... Espera un momento. Sí. Espera. Es que por lo que sea se ha quedado una de las cámaras, se ha quedado sin batería. Entonces, esto de aquí, ¿no? Esa. Sí. Tarda un momento. Ya me he dado cuenta, me iba a callar antes, pero... No pasa nada, las otras seguían grabando. Pues lo vives, macho. Yo lo he estado con ellos, estoy disfrutando muchísimo del libro. No, de verdad. A ver, luego puedes leer el libro y decir, claro, pero le falta el asedio de no sé qué. Si te pones... Pero no es eso. El libro no va de eso. El libro va de entender en qué consistían los asedios. Y luego, aparte de eso, que el libro está dividido en una serie de capítulos, pero en cada capítulo de cada asedio hay otros asedios. Se habla de otros asedios. Exacto. A lo mejor en cada capítulo se hablan de 5 o 6 asedios que son quizás menos importantes o son menos conocidos. O sea, que al final pues estamos hablando de unos 30, 40 asedios en todo el libro. Lo que pasa es que bueno, están divididos en esos capítulos que quizás son los más llamativos. A mí me gusta, a ver, no es por nada, a mí me gusta cómo escribes. Como te vengo leyendo desde el primer libro. Hay libros que no los he completado, por ejemplo, episodios del franquismo no, pero los que me he completado de pe a pa, que ha sido el de los Borbones que tienes, y este... Es lo que intento, Ricardo. No sé si yo cuando disfruto de las cosas lo digo, si no los disfruto, procuro no decirlo porque nadie lo pase mal, pero he disfrutado muchísimo. Sabes que yo lo paso un poco mal con el tema este, ¿no? Porque, no sé, me sigue... No sé, hay momentos que no me siento yo escritor del todo, ¿no? Lo bueno del libro se desarrolla en un periodo, no solo en un periodo en que Europa está asolado por la peste, sino está
está asolado por las leyendas, por la brujería, por todo ese tipo de temas que corrían entonces. Es que hay que tener en cuenta que la rebelión en Flandes surge por una cuestión religiosa. Casi se puede entender como una guerra de religión. Es cuando el luteranismo pues, se empieza a preocupar a las autoridades católicas, la versión neerlandesa, que es el calvinismo, empieza a extenderse por todo el país y bueno, pues es cuando Felipe II, que es el defensor de la fe católica y demás, decide tomar cartas en el asunto, ¿no? Y prácticamente se convierte en una... Al principio es en una guerra de religión que realmente no es una guerra de religión, porque esconde, subyace un trasfondo político de intereses de una burguesía, de intereses de la nobleza, que quizás pues, se camuflan con esa guerra de religión, ¿no? Trasfondo hay una especie... O sea, lo que aprovecha la política, en ese caso, es una especie de terror religioso. O sea, hay un terror religioso. No estamos analizando todo el tema de la peste que hay alrededor, porque este libro no se dedica a analizar eso. Pero el ambiente donde se desarrolla, tú notas la humedad. Lo que notas en el libro es la humedad, el frío. O sea, eso que es, a veces es un intangible difícil de escribir a través del papel y más fácil de escribir a través de la cinematografía, tú sí realmente lo consigues. Esa sensación del ambiente oscuro en invierno, de las bajas temperaturas, lo consigues perfectamente. Cuando escribo un libro, ya sea de ficción o de ensayo, como es este caso, yo siempre lo visualizo y casi muchas veces tengo una interpretación cinematográfica. O sea, yo cuando a lo mejor estoy escribiendo sobre uno de los asedios, como tú has dicho bien antes, yo me imagino el momento del asalto o el momento en que se produce la desbandada en alguno de ellos, ¿no? Entonces yo lo visualizo mucho y según eso que estoy viendo o visualizando, lo intento plasmar en las páginas del libro. No sé si lo consigo, son los lectores los que tienen que decir si lo consigo o no lo consigo, desde luego. Bueno, continuamos con estos amigos, con Garbi y con el amigo Ricardo. Yo le llamo Risco Negro, porque es una patente, digámoslo así, y no de corso, que quizá también es un tema interesante de esa época, porque muchos de los suministros que necesitaban tanto un ejército como otro, aunque no entre ahí exactamente, pero la llegada de suministros era fundamental, la logística. Quizá el gran problema de esos asedios fue siempre la logística. Sí, sí, desde luego, tanto por una parte como por otra. Además, uno cuando intenta documentarse sobre el tema ve que era una prioridad absoluta por los dos bandos, ¿no? Era una necesidad constante. Era todavía más difícil para las fuerzas de la monarquía hispánica porque estaban a miles de kilómetros de bases, ¿no? Y de sus bases. Y las de Flandes pues siempre estaban amenazadas por los famosos mendigos del mar, que luego el nombre se generaliza para englobar a todos los rebeldes, que los mendigos del mar son unos piratas, al fin y al cabo, y se dedican a... ¿Piratas o corsarios? Hablaríamos de piratas, porque la verdad es que ellos actuaban en el Canal de la Mancha, protegidos por la monarquía británica, por la reina Isabel, y cuando cambian las tornas, pues la reina Isabel les prohíbe tener bases en la costa británica, y entonces se tienen que trasladar a actuar a lo que son las costas de Holanda, ¿no? Y bueno, son auténticos piratas. Y es más, su primera acción de guerra en Holanda contra los españoles, luego se ha vendido de una forma diferente. Los holandeses en su historia la venden de una forma diferente, pero es un acto de piratería. O sea, es asaltar una ciudad para conseguir botín. Lo que pasa es que, ya digo, luego los holandeses lo venden como la primera acción de la rebelión contra el dominio hispano, ¿no? Pero son básicamente piratas. Y volviendo al tema del suministro y la logística, es que quizás se nos olvida muchas veces, ¿no? Vemos cuando hablamos de batallas o de guerras, nada más que pensamos en las grandes gestas, en las grandes operaciones y demás, pero detrás de eso los generales necesitan una logística que les proporcione munición, suministros, alimentos y demás, ¿no? Se dice ese viejo tópico de que por cada soldado que combate tienen que haber otros 5 que apoyen el despliegue de la fuerza de combate, ¿no? Y en Flandes lo estamos viendo constantemente, ¿no? Y tanto unos como otros
pues dependen de esos suministros que muchas veces no llegaban. Sí, pero que en esa época no existía esa logística, esos 5 o 6 hombres detrás de cada uno. ¿Era una más vivir sobre el terreno? Muchas veces sí, pero porque no había más remedio, porque no llegaba precisamente esos suministros, no llegaban. Hay que tener en cuenta que las fuerzas españolas o las fuerzas al servicio de la monarquía hispánica desplegadas en Flandes sí que lo tenían en cuenta, porque tenían una amplia experiencia por toda Europa. Y sí lo tenían en cuenta, lo que pasa es que muchas veces no llegaba o no había dinero para pagar esos suministros. Entonces tenían que vivir sobre el terreno. Y los primeros que pagaban las consecuencias de esos abusos por conseguir suministros o otras cosas, era la población civil, que era la que más sufría. Sí. Has hablado de dineros. La historia oficial dice que España nunca levantó cabeza desde el punto de vista económico, precisamente a pesar de ese río de plata que venía de América, por culpa de lo que se gastaba en Flandes. Es eso, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí. Por lo que se gastaba y los intereses que cobraban los banqueros, que muchas veces adelantaban el dinero que se necesitaba para pagar soldadas y para pagar las balas de cañón, eran créditos que proporcionaban los grandes banqueros de la época, los Júncares, por ejemplo, quizás son de los más conocidos, para que se pudiera mantener esa campaña, ¿no? Y la verdad es que es una sangría total y absoluta. Tú antes hablabas de la España de aquel entonces, de la población, era una sangría tanto de soldados y de hombres, como por supuesto, una sangría económica. Hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención y es, yo soy de los que opinan que España vive de espaldas a Portugal. Sí. En Portugal no tanto porque yo me gusta mucho Portugal, voy mucho siempre que puedo por allí y creo que los portugueses tienen un mejor concepto de nosotros que nosotros de los portugueses, e incluso ellos están más dispuestos a cualquier colaboración con nosotros, que quizá España, por lo que sea, pues no tiene ese sentido, el español medio de a pie. Y hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención y no sé si se verá reflejada en tu libro. En esos tercios españoles, en esa época, no había España y Portugal. España y Portugal eran, Castilla, Aragón, Portugal eran territorios teóricamente independientes, pero dependientes todos de la monarquía hispánica, ¿no? O sea, los soldados portugueses pues eran españoles, a todas luces. ¿Fueron tan importantes como en Portugal a veces piensan o creen? Quizás no tanto, ¿no? Se diluye su participación como portugueses, se diluye demasiado quizás en el conflicto, ¿no? No tiene una participación destacada. Quizás a lo mejor es que, volviendo otra vez a lo que tú comentabas, de que si España se desangraba por el tema de la guerra de Flandes, yo creo que España comete, sobre todo la monarquía de aquellos años, los diferentes monarcas de los Austrias, cometen el error de querer mantener esa posesión, que es una posesión familiar de la dinastía, a toda costa, cuando quizás a lo mejor España tenía que haber dedicado recursos a cohesionar la península ibérica, a cohesionar los diferentes reinos, incluido Portugal, y quizás eso nos faltó, ¿no? Y quizás estaban demasiado focalizados en el tema de Flandes, y de ahí los problemas pues, que luego vinieron con Portugal, que a la larga pues se separó de España, y el tema de Cataluña, ¿no? También, ¿no? Pues yo creo que fue decisivo lo mal que se llevó durante esos 80 años la campaña en Flandes, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo contigo. España desde entonces ha vivido de espaldas a Portugal, e incluso hace poco Manuel de Prada ha llegado a comentar que quizás España ha cometido el error de focalizarse demasiado en Europa, cuando quizás deberíamos haber puesto el foco en América Latina, que era, digamos, nuestro territorio de expansión natural. Y yo no llego a tanto, pero estoy convencido, es una opinión personal, por supuesto, que el tema de Flandes fue un error, un gran error para España, y desde luego un error que todos los austrias mantuvieron. Quería comentar, y volviendo al libro, el libro está focalizado en los asedios y yo soy enamorado de la película. Conozco a Pérez Reverte personalmente y eso también influye. Yo soy enamorado de su película. Digo su película porque él escribió la base sobre la que se hizo.
empieza con un asedio muy importante, una encamisada. Y te quería preguntar, esa encamisada, que además se refiere a la encamisada de Mons, quizá, o Ahora mismo no recuerdo, sí, posiblemente pero sí. por el estilo. Se produjeron muchas encamisadas, funcionaban, claro servían para algo. Claro que funcionaban y claro que servían para algo. Muchas veces deciden alguno de los asedios, esas encamisadas, ¿no? Ahora diríamos que eran operaciones especiales llevadas a cabo por tropas que sabían hacerlas muy bien. Para quizás a lo mejor las personas que no sepan lo que era una encamisada, pues era un grupo de soldados españoles que se llamaba encamisada porque se ponían una camisa blanca o se quitaban los pertrechos que llevaban encima y se dejaban nada más que la blusa o la camisa blanca para distinguirse, porque solían realizarse durante la noche, para distinguirse unos a otros y con armas ligeras pues lograban infiltrarse en las líneas enemigas y se podían ser de noche, ya digo, les pillaban durmiendo y causaban auténticas escabechinas, ¿no? Y ya digo, lo cuento en alguno de los asedios, alguna de estas operaciones especiales pues deciden el desenlace de un asedio. Entonces sí, tuvieron muchísima importancia y además las tropas españolas eran temidas precisamente por estas encamisadas porque desataban el terror en los campamentos enemigos. Hay un libro que ya aviso, que está terminado desde hace varios años, que obtuvo un premio del Ministerio de Defensa y que por motivos económicos nunca ha visto la luz con papel. O sea, obtuvo un premio, todo el mundo dijo que era precioso y maravilloso, todo el mundo de los relacionados con el premio, y el libro nunca se puso en papel. Y aviso que va a salir en papel. Es un libro dedicado a uno de los protagonistas, a la que se ojea el libro, perdón, a la que se ojea el libro nos encontramos con Julián Romero de Ibarrola. Julián Romero de Ibarrola, junto con Pedro de Gamboa, tuvieron un quítame ya esas penas con un tal Carlos V, Carlos I de España y V de Alemania. El otro día le dijeron, oye, va a haber un partido de fútbol España-Alemania. Y dice, ¿contra quién jugamos? Porque esa sería la respuesta, ¿no? No, pero bromas aparte. Julián Romero de Ibarrola y Pedro de Gamboa son unos hombres que tienen un problema legal, digámoslo así, y se ven obligados a huir y huyen a Inglaterra y crean los 3 tercios más antiguos después de los 3 tercios españoles más antiguos. Y he visto que son de tus protagonistas. Julián Romero de Ibarrola creo que era un hombre de principios, porque se podía haber quedado de jefe del ejército inglés hasta su muerte si hubiese querido, porque era muy apreciado, pero prefirió volver a su patria, no a Cuenca, pero sí a España, y acabó en su camino, ¿no? Acabó en el camino con muchos años, con un ictus, con una hipertensión, con una diabetes y con 28 enfermedades, por servir a España, por servir a Castilla. En realidad, pienso yo que él servía más a Castilla que a España. Servían al rey. Servían al rey. Servían al rey. Al rey, o sea, el sí, concepto que tenemos de... Era Dios, el rey y Castilla, ¿no? Pero ya digo, era el concepto que tenemos ahora de patria, de servir a la patria, no. Era servir al rey. Él servía al rey. Y hasta qué punto, yo que soy un enamorado, en el buen sentido, por supuesto, de Julián Romero de Ibarrola, hasta qué punto hombres como él fueron imprescindibles. Si no hubiesen estado, este libro no existiría. Me estoy convencido. Es que es uno de los grandes comandantes, uno de los grandes capitanes. Pero es que encontramos los lectores que abran las páginas del libro y que se sumerjan en su lectura, van a encontrar muchísimos capitanes, muchísimos alféreces, maestres de campo, maestres generales, que son militares brillantísimos. Lo que tú comentabas, es gente que sacrifica su vida, literalmente, por servir al rey y por cumplir con su deber. Y no muchas veces por el tema del honor y las riquezas, sino quizás tienen ese concepto tan asumido que luchan por unos ideales más elevados que están por encima de ellos. Y el caso que estamos comentando es uno de los más destacados. Además, tiene varias entradas en diferentes capítulos porque está presente en muchos momentos cruciales, ¿no? En los momentos cruciales. Es que además se necesitaba, muchas veces los maestres generales o los gobernadores de Flandes necesitaban este tipo de oficiales que estaban curtidos en combate, que tenían una grandísima experiencia, incluso política, lo necesitaban para
para solventar los momentos más dramáticos y de mayor tensión, ¿no? Y de mayor dificultad. Y esta gente sabía cómo superarlos y la verdad es que dan multitud de ejemplos de que estaban a primer nivel. Es que era gente excepcional en todos los sentidos. Bueno, desde aquí, aprovechando que también es otro enamorado de Julián Romero y de esos grandes capitanes que hicieron el servicio al rey, y hoy podríamos decir, desde el paso del tiempo a España, emplazo al amigo Garbi a que haga el prólogo del libro, de ese libro que no está publicado pero sí premiado, en el que se cuenta cómo Julián Romero de Ibarrola crea el ejército inglés, que es curioso que el ejército de nuestros mayores enemigos lo creasen españoles, ¿no? Claro, es que eran los mejores oficiales que había en Europa. Los generales, bueno, en este caso eran los maestres generales y los Sí, pero en definitiva eran capitanes, no había... O los capitanes, como porque es este el caso. maestre era el capitán más significado, ¿no? Sí, digamos que el maestre era como una especie de general, y el maestre general era como el comandante en jefe, ¿vale? Y luego los capitanes, pues muchas veces desarrollaban funciones de lo que hoy en día serían coroneles, por ejemplo, ¿no? O tenientes coroneles, ¿no? Y la verdad es que eran muy demandados. Yo lo comento también en el libro, que en algunos casos se producen deserciones de soldados españoles, que bueno, que los rebeldes holandeses o otros ejércitos están deseando tenerlos en sus filas para que adiestren en sus tropas en las tácticas que están utilizando los tercios españoles, porque son soldados de primer nivel, ¿no? Ricardo, te tenemos muy olvidado. Yo estoy aquí callado, os estaba escuchando, me estaba encantando por una cuestión. Quizá estaba pensando en Alejandro de Farnesio, me daba cuenta cuando leí el libro que es que eran hombres de acción, les tenían que sujetar para que no se lanzaran los propios generales a luchar junto con la tropa y entrar en la brecha. Y hay varias acciones que además lo cuenta perfectamente en el libro, cómo tienen que sujetar a Alejandro de Farnesio para que no entre en harina con el enemigo porque le podían matar ahí mismo. Y tiene infinidad de anécdotas, pero quizá lo que más te llama la atención es que al final o mueren en batalla o mueren no derrotados, pero deteriorados, agotados por haber luchado una y otra vez en la batalla, heridos, enfermos, machacados. Eran generales, pero es que a la vez eran políticos, pero es que a la vez eran soldados. Vivían como soldados. Exacto. Entonces morían como soldados en el sentido que arrastraban las heridas de guerra. Si me permitís, ahora que está muy de moda la película esta de Sin novedad en el frente, ¿no? que está en Netflix y tal, que se muestra una figura, no voy a hacer spoiler de la película, pero se muestra una figura que en la Primera Guerra Mundial se llegó a llamar los generales de Chateau, de Castillo, que eran generales que estaban muy alejados del frente y daban órdenes para mandar a la muerte a miles de soldados. Y en este caso, lo que comenta Ricardo, es al revés. Eran generales que estaban en primera línea y se arriesgaban. Y además asumían el mayor riesgo posible. O sea, lo primero que hacían era pasearse por donde en las líneas que rodeaban las ciudades para mostrarse ante los soldados y dar ánimos y en los momentos más críticos pues apoyar a las tropas. Son oficiales que están en permanente contacto con sus tropas. Es que hay cosas muy llamativas en los ejércitos de la monarquía española, en esos tercios, y es el sistema de ascenso, que es por elección y selección, o así tengo entendido. Es decir, los cabos, la tropa proporcionaba una terna y el colegio de cabos, digámoslo así, elegía a los nuevos cabos. Lo mismo sucedía con los sargentos. Incluso sucedía también entre los oficiales, porque había oficiales que eran nombrados directamente por el rey y otros que provenían desde un recluta, como es el caso de Julián Romero de Ibarrola, que es un chaval, un niño que entra de atambor en los tercios y llega a lo más alto, porque creo que por encima ya solo estaba el propio rey, ¿no? Y eso demuestra que no solo América es una tierra de promisión, sino que la tierra de promisión la lleva, como decía Napoleón, cada soldado lleva un bastón de mariscal en la mochila, ¿no? Y eso se cumplía con nuestros soldados en Flandes. Sí. Los capitanes, los sargentos, lo que tú has dicho también, los sargentos, los capitanes, los alféreces, eran, como diríamos ahora, se usaba, se han chupado mucha mili. Se llevaban a base de años, los capitanes ahora mismo no recuerdo, pero me parece que eran 10 o 15 años
los que tenían que haber prestado servicios antes para poder acceder a una capitanía, ¿no? Entonces, pues bueno, eran soldados curtidos en combate y que habían hecho de la guerra su forma de vida. Oye, estamos olvidándonos a veces de tu libro porque hablamos de la época, pero claro, a la hora de la época hablamos de tu libro, porque la guerra de Flandes es una guerra de asedios. O sea, no es una guerra, pues no sé, como una... Campo abierto. A campo abierto, una guerra como las que hacían en la Segunda Guerra Mundial los alemanes, un Blitzkrieg. No es una guerra de movimientos. No es una guerra de movimientos, es una guerra de hoy te tomo esta plaza, mañana la pierdo, ahora me voy para allá, para acá. Y además en un espacio muy reducido, porque Holanda y Bélgica tampoco son tan grandes, ¿no? Sí, es lo que tú dices. Además está condicionado por el tema de la geografía, ¿no? La orografía del país. Que era todavía peor entonces, Por porque supuesto. hoy se ha ganado mucho terreno al mar y se han construido muchos diques y muchos canales que hacen que el terreno sea de otra manera, pero entonces no era así, ¿no? Había mucha isla, que se dice. Sí, exactamente. Y luego además había esos escaldas, esos ríos inmensos que bueno, también hablo de ellos sobre el famoso puente que construyó Farnesio para asediar Amberes y bueno, pues eran unas dificultades a las que se enfrentaban las fuerzas de combate que eran tremendas, ¿no? Y yo, vamos, lo he comentado también alguna vez con Ricardo, que marca lo que es la campaña de Flandes y lo que determina las operaciones militares que se desarrollan en la guerra de los 80 años, en la guerra de Flandes. ¿Es quizá Amberes el sitio por excelencia? Para mí, yo a todos los asedios los quiero por igual, ¿no? Pero quizás a lo mejor el de Amberes es el más espectacular. Es que es un topicazo también, ¿no? Pero merecería hacer una película porque la espectacularidad de la película sería impresionante, ¿no? Y los propios generales que participan tienen un aspecto científico, o sea, aspecto de ingenieros, aspecto científico, no son unos patanes que ordenan a los soldados ir al matadero. Tú lees el libro, que en conjunto es toda la guerra de Flandes, porque son, como decías tú, asedios, y te das cuenta que son gente muy preparada, que son gente que saben lo que están haciendo, que son gente que se proveen de los mejores técnicos alrededor para poder fabricar un puente de 600 metros sobre un río que hoy en día lo podemos ver fácil técnicamente, pero entonces era de una enorme dificultad. Incluso hoy en día, o sea, claro. las obras, las infraestructuras que se han construido para salvar el Escalda son, bueno, uno ve los puentes y se queda impresionado, ¿no? Pues hay que imaginar en aquella época, Con los medios de aquella época, que necesitan madera y Farnesio dice, hay que conseguir la madera de donde sea, y se traen carretadas de bueyes desde Dinamarca, desde Italia, porque no había madera en los alrededores. Hay que imaginarse el desafío logístico que supone en aquel entonces construir ese puente y luego aparte de eso las medidas que toman los holandeses para destruir ese puente, para romper el asedio y demás. Vamos a hacer una ucronía, ¿vale? Adelante. Yo bajo por la calle Carretas, pero es de Madrid y mucha de la gente nos conoce. Ricardo ya sabe, esta pregunta se la hago yo a la gente que merece la pena hacérsela y creo que vosotros dos no es que merezcáis, es que me vais a dar una buena respuesta. Yo bajo por la calle Carretas en Madrid, llego a la Puerta del Sol y allí en la esquina de Carretas con Sol, pero en la esquina de la derecha, porque a la izquierda está Gobernación, ya no Gobernación, la Comunidad Autónoma. Bueno, Gobernación. Y a la derecha está el lugar donde asesinaron en 1910 y tantos, creo que fue el 16, al presidente del Consejo de Ministros, a la sazón, unos tipos que iban con una moto. Fíjate qué cosa más curiosa, unos anarquistas. No, pues ahí hay una librería. Bueno, ahora hay una hamburguesería, pero había una librería que se llamaba San Martín. Tú sonríes porque la has conocido y has comprado libros allí igual que yo. Ricardo, no sé si la No, yo no la he llegado a conocer. Yo no la llego a conocer, pero delante de ese escaparate donde matan al presidente del gobierno, pero lo de las motos es con otro magnicidio que se produce en España. Aquí llega un asesino, ahora mismo no recuerdo el nombre, que le descerraja un par de tiros. Un par de tiros. Entonces él está mirando. Anarquistas. Un anarquista, sí, porque aquellos. Eran todos anarquistas. En aquel momento o eran anarquistas o se decían que eran anarquistas. O sea, el caso. Sí. Y ese, descerraja, no sé si son 1 o 2 disparos, que lo matan en el acto. Hay una película muy curiosa, muda, de aquel entonces, que el protagonista es. No, es Pepis Ver. Ah, Pepis Ver, es verdad, Pepis Ver joven. Jovencísimo, que hace de asesino. Que hace de anarquista. Hace de anarquista. Sí, es muy bonito ver aquellos inicios del cine español, porque se ve de fondo, se ve a todos los curiosos que están viendo cómo se está rodando la película
y hacen también de extras, ¿no? Pero están viendo realmente cómo se está filmando. Oye, volviendo a la Puerta del Sol, yo bajo por Carretas, paso al lado del cine Carretas y lo ignoro, lógicamente, porque no es de mi cuerda, y la gente se quedará muy sorprendida, pero es que hay que conocer Madrid. Llego al escaparate y veo el escaparate de la librería de San Martín, como es decir, pues, como si hablásemos del Vaticano, de las librerías militares, ¿no? Y me veo un libro que pone José Luis Hernández Garbi, Asedios en la Guerra de Flandes, con un dibujo maravilloso en la portada, que no sé de quién es porque no lo pone, pero seguro que es de un gran dibujante. Y me quedo mirando, entro en la librería con la decisión de comprarlo. ¿Y por qué he tomado esa decisión? Pues en eso tiene bastante culpa Ricardo Sánchez, el autor de la portada. El que no figura. Luego os invito unas cervezas. Esto que quede grabado. Porque yo desde un principio, él cuando me enseñó cuando estábamos preparando la edición y demás, me enseñó la portada. Y yo creo que es un libro que entra por los ojos, es muy llamativo. Sí. Yo creo Sí, que esto entra por los ojos. Entra por los ojos, ¿no? Entonces uno lo ve y dice, "Uy, pues sí". Y luego yo creo que también el título, ¿no? Asedios, porque todos estamos acostumbrados a Guerra de Flandes, Guerra de los 80 años. Sí, guerra de algo. Tal. Entonces dices tú, asedios, ¿esto qué es? Y luego, pues, si se atreven a abrir ese libro y pasar de la primera página, pues ya digo, se van a encontrar. Pero es que antes de pasar de la primera página van a tener el plano, ya eso ya vende. Los de la primera edición se van a encontrar el plano, los de segunda y la tercera y la cuarta, ya lo discutiremos. Ya lo discutiremos, pero que se den prisa porque se acaba la primera edición. Entonces se van a encontrar el mapa y luego, aparte de eso, pues se van a encontrar un índice en el que en la primera parte yo lo que hago es un pequeño resumen en el cual intento desarrollar el contexto histórico en el que se desarrolla la guerra de Flandes y por qué se produce y cómo acaba, ¿no? Para que los lectores se sitúen en contexto, ¿no? Porque muchas veces leemos libros sobre la guerra de Flandes y no conocemos bien qué es lo que hay debajo, ¿no? Y luego, aparte de eso, pues ya digo, se van a encontrar. Primero, luego, por supuesto, las ilustraciones. Ricardo Sánchez tiene unas ilustraciones magníficas. Ahí también hay alguna rico. Y luego, no vamos a minusvalorarle. Y luego hay que reconocer la selección de imágenes que ha hecho de grabados, que ha hecho Melquiades Prieto, que ha hecho un trabajo magnífico. Ha hecho un trabajo magnífico. En el cual también sirve para situar al lector, ¿no? en aquella época, porque son grabados, la inmensa mayoría son grabados de aquel momento. Y bueno, uno ve también la opinión que tenían de España en Flandes, que ha sido la que ha servido ha dado leña a todo el tema de la leyenda negra y demás. Bueno, pues me parece que ya no tengo casi nada más que preguntaros, sino que emplazaros para próximas y futuras entrevistas y agradeceros. Amigo Sánchez. Risconegro Sánchez. Risconegro, primero, es un placer. Segundo, insisto, si solo abrir el libro así, notas el barro en las botas, lo notas inmediatamente, notas el humo del asedio, notas que ahí acaban de descargar con arcabuces y hueles a pólvora. Es un libro que cuando tú lo abres, en esas páginas, notas la guerra y notas los asedios. Bueno, amigo Garbi, muchísimas gracias. Un placer estar con vosotros, lo he disfrutado mucho, desde luego. Bueno, pues espero que sigamos disfrutando de estos momentos maravillosos, porque tenemos muchas cosas que contar todavía. Amigos, ha sido un placer estar con estos dos caballeros que tanto saben y tan bien saben contárnoslo, y también ha sido un placer estar con ustedes. Hasta la semana que viene.